Iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas comunes como nosotros, cada uno de nosotros, a vivir una vida en servicio a Él, a la medida que lo conocemos. Y es a través de su palabra, la palabra que Él nos ha revelado. Por eso pensamos y estamos comprometidos con el hecho de que esta es la parte más importante de nuestro servicio. Y es cuando nos sentamos con la expectativa de escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Así que gracias por unirse a nosotros y espero que la palabra de Dios en este tiempo, en esta temporada, sea de bendición para su vida y le pueda hablar directamente a su corazón. ¿Cuántos lo creen de que Él es nuestro refugio? Hay una diferencia entre saberlo y creerlo. De que en los momentos más oscuros, aunque no necesariamente Él haya quitado, Él haya removido ese obstáculo, esa tentación o esa dificultad, pero que su diestra nos ha sostenido, su presencia nos ha cuidado. Hay que creerlo, muy diferente saberlo, pero la fe también nos llama a no solamente a creer porque queremos que Dios provea o que Dios haga, pero también la fe nos llama a recibir lo que es nuestro. Y solamente a través y por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es que son esas bendiciones, eso es lo que Pablo diría a las iglesias en Éfeso, en ese capítulo 1, capítulo 2, esas riquezas en gloria. Que podamos, esa era su oración, que podamos conocer lo profundo, lo ancho, lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Es creerlo. Bueno, gracias a todos nuevamente por estar aquí en esta mañana. Vamos a, como les prometí la semana pasada, empezábamos una nueva serie esta semana. Y esta serie no la hemos titulado porque ese es el título. Es el Sermón del Monte, es lo que nos enseña la palabra, lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7. Hoy solamente vamos a enfocarnos en las bienaventuranzas, como muchos conocen, o las bendiciones, o como otras traducciones dicen, dichosos son aquellos, bendecidos son aquellos, alegres son aquellos. Pero hoy vamos a juntos poder cómo redefinir. Porque ¿cuántos no quieren ser bendecidos? Queremos ser bendecidos, amén. Pero ¿cómo podemos redefinir, de acuerdo a la palabra, lo que es ser bendecido? Muy diferente, muy opuesto a lo que en este tiempo moderno, se define como bendecido o ser bendecido. Eso es lo que vamos a estudiar, pero antes de eso se me olvidó compartirle a Lourdes que nosotros hemos estado orando aquí durante el servicio, porque estamos aspirando de que eso sea un valor para nosotros, pero también cuando nos reunimos los viernes, 2 veces a la semana, los domingos por la mañana, y es un testimonio porque hemos estado orando por el hermano de la hermana Margarita y de su hermana, que es el tío también de Magdalena, y la semana pasada recibimos esa noticia de que incluso vimos un video que él estaba caminando ya, y hemos estado orando por él porque él fue diagnosticado con el COVID y eso precipitó otras condiciones allá en Nicaragua, si no me equivoco. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es un testimonio, eso es una respuesta de la fidelidad de Dios a nuestras oraciones, ¿verdad? No, quizás no en el momento que quería la familia inmediatamente, pero Dios escucha. El viernes también los hermanos que estuvieron ahí estuvimos estudiando cómo el pueblo de Israel, como estamos estudiando el libro de Jueces, esa tribu de Judá cuando Dios le pide que expulse, que conquiste esos territorios, pero ellos deciden ser complacientes y no obedientes y vemos después de que caen en opresión. Pero dice que por 20 años estuvieron bajo la provisión de ese rey, pero dice que clamaron al Señor y el Señor les envió un caudillo, un juez. Decíamos, a veces hemos estado orando 1 año, a veces 10 años, a veces 15 años y Dios parece como que no estuviera contestando, no estuviera escuchando.
pero nos demuestra que Él sí escucha y que en la espera Él está trabajando también, lo que nos llama a confiar, a esperar. Y también les compartía, eso es lo que Dios ha venido poniendo y me está hablando para la iglesia, es que, como decía hace 2 semanas, que Dios me ha puesto en mi corazón, de que queremos ser una iglesia que no siga a Jesús de lejos, sino en intimidad. Por eso nuestra visión es conocerlo. Y mi oración, como le compartía a los hermanos, es que Dios ha puesto en mi corazón el deseo de orar por 2 hombres. Ese es el pacto que los miembros de Sunlight estamos firmando, que queremos invertir en la vida de otra persona y que otras personas inviertan en la vida de nosotros. Y Dios me ha puesto en el corazón orar por 2 hombres para yo poder invertir mi vida en ellos, mi experiencia, mi conocimiento, mis dificultades, el Evangelio, la palabra de Dios. Y compartíamos el viernes, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que no solamente yo compartí con ustedes una enseñanza, pero dice que también compartí mi vida con ustedes. Por eso nosotros queremos tener un estudio, queremos tener grupos para tener comunión, pero queremos vivir como una iglesia de vida en vida. Y esa es nuestra fortaleza, que queremos que sea, es el discipulado, pero de vida en vida. Como Pablo también le diría también en Hechos capítulo 20 a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice, acuérdense de mis manos, o sea, yo les entregué mi vida también, acuérdense de las llagas en mi mano, yo trabajé con ustedes, yo estuve con ustedes. Y eso es lo que Dios me está llamando a hacer. Queremos levantar una iglesia que sea así, que sí queremos números, queremos que personas vengan, pero queremos primordialmente formar discípulos que realineen su vida con los propósitos de Dios. Solamente quería compartir con ustedes esa oración y esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón, específicamente para esa visión en nuestra iglesia. Este sermón del monte, para aquellos que no saben, es quizás el sermón más importante o las enseñanzas más importantes de Jesús, que no solamente nos la narra Lucas, pero también, no solamente Mateo, pero Lucas en el capítulo 6 nos lo narra. Y es esa palabra de bienaventurados, dichosos, ser bendecidos. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante este sermón del monte. Pero no solo cómo ver las enseñanzas de Jesús como requisitos para poder entrar al cielo, como algunos quizás han intentado o han llegado a hacer, pero al contrario, verlos como características de una persona que ya vive en el reino de los cielos. O sea, no son muchas personas, sino es un miembro del reino de los cielos. Estas son las características. Pero hoy vamos a estar hablando sobre los prerequisitos. ¿Cuáles son los prerequisitos para poder no solamente ver, pero también estar en el reino de los cielos? Y es esa palabra que vamos a ver repetidamente: ser dichosos, ser bendecidos. La palabra de Dios nos dice desde el capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Vamos a parar ahí. Amado Dios, pedimos que tú ahora a través de tu Espíritu ilumines tu palabra, que sea tu Espíritu Santo a través de tu siervo hablando, y que hoy podamos nuevamente conocerte más, amarte más, simplemente por quién tú eres, Señor, y por lo que has hecho, nuestro Redentor, nuestro Creador, el que sustenta nuestras vidas. Háblanos, Señor. Sé que hoy, en medio de nosotros, a través de aquellos que nos siguen virtualmente, Señor, estamos deseosos para escuchar tu palabra hoy, lo que tú tienes para nosotros en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando estuvimos en la serie sobre la gloria de Cristo? Cuando estudiamos específicamente el bautismo y la tentación de Jesús. ¿Se acuerda que dimos ese contexto literario en cuanto a la literatura de Mateo o la estructura?
es que Mateo nos está tratando de dejar ver que Jesús es ese Mesías prometido, ese Mesías esperado. Por lo tanto, nos ayuda a ver el paralelismo que hay entre Jesús y el pueblo de Israel. Por tanto, entre Jesús y Moisés. Y aquí nuevamente muchos estudiosos, aquellos que se dedican a estudiar las Escrituras profundamente y dar sus comentarios, también dicen lo mismo, que aquí hay algo muy similar. Cuando Moisés sube al monte del Sinaí y Dios le revela su palabra, su ley, tanto ceremonial, judicial y para la nación, aquí también Mateo vuelve y nos dice que Jesús sube a la ladera y entonces empieza a enseñarles. De una manera dejándonos saber que Jesús apunta hacia Moisés, pero no solamente apunta, sino que Jesús es más grande que Moisés, porque no solamente Él nos viene a dar la ley, pero Él viene a cumplir la ley. No viene a eliminar la ley, sino viene a cumplirla. Pero algo muy interesante que después vamos a ver es que al final de este sermón muchas personas terminaron, como algunos de nosotros quizás hemos terminado, viendo, escuchando, diciendo, wow, Jesús, tú vas a tener que proveernos, tú vas a tener que proveer la salida, porque esto es imposible. ¿Quién puede seguirte? Es imposible. Por eso dice Juan que algunos empezaron a dejar a Jesús, que dijeron, estas enseñanzas son muy difíciles. Pero Jesús no quería solamente decirles qué necesitan hacer para recibir el reino, sino lo que yo he venido a hacer para que ustedes puedan estar al reino. Pero no cabe duda que esta es la expresión máxima de la ley de Dios. Los fariseos, los maestros de la ley, habían pensado de que ellos habían llegado al punto de que podían manipular la ley de tal manera que podían cruzar cada X, cada T, para decir, bueno, ya yo he alcanzado la justicia de Dios. Aquí Jesús viene y les dice, no, ustedes no entendieron. La ley incluso es más profunda, va más allá de la letra, va hacia el corazón, porque empieza y nos dice, no solamente cuando tú miras, sino ya cuando tú empiezas a codiciar en tu corazón, ya has cometido adulterio. No solamente porque tú físicamente matas, no, solamente ya con tu desearle mal a una persona, mentir, calumniar a una persona, ya estás matando a esa persona. Pero, ¿quién no quiere ser bendecido, verdad? Y ese es como finaliza el sermón. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. No sé usted, pero yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, en algún momento abandonan la idea de ser felices. Creo que tendemos, y usted puede, como no puede estar de acuerdo conmigo, pero tendemos a conformarnos simplemente con las cosas pasajeras. Incluso las religiones orientales, de hecho, le llegan a instruir a sus seguidores que es mejor abandonar esos profundos deseos de ser feliz. Es mejor abandonarlos. Insisten que el verdadero contentamiento se encuentra en despojarse por completo de ese deseo de ser feliz o ser satisfecho. A diferencia del pensamiento oriental que nos dice que debemos de abandonar todo deseo, todo impulso por ser feliz, Jesús, al contrario, aquí nos llama en este Sermón del Monte, y lo vamos a ver en estas bienaventuranzas, que nos llama a elevar nuestras expectativas. Nos llama a desear mucho más. Nos llama a no despojarnos de nuestros deseos de ser bendecidos o ser felices. Al contrario, nos llama a entregarnos por algo más grande que nosotros. Y eso es lo que nos llama a ser una persona bendecida. Nos llama a ser bendecidos, o ser dichosos, o ser bienaventurados. Una de las metas de Jesús en este sermón, como hemos más o menos ya en la introducción identificado, es contrarrestar los principios que guían a nuestro tiempo moderno con los principios del reino de Dios. Quiero que eso quede claro. La idea de Jesús es contrarrestar los principios de nuestro tiempo moderno, en cómo se define una persona bendecida, y en el reino de los cielos, cómo es una persona o quién es una persona que realmente es bendecida, que realmente es dichosa, que realmente es
bienaventurada. Porque piense por un momento, trate de ubicarse dentro de la audiencia de Jesús, de aquellos que estaban ahí inmediatamente. Al escuchar esas palabras de Jesús, ¿cómo le hubiera sonado esa afirmación a una persona que lo único que tenía en cuanto a ropa era lo que tenía puesto? Esa expresión de Jesús, que pobres son, bienaventurados son los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo le hubieran llegado esas palabras a ese mendigo que solamente dependía para poder sostener su propia vida de las dádivas de otra persona, para poder sobrevivir? Y lo importante que tenemos que entender es que Jesús no simplemente habla como un teórico. No, Jesús nos enseña la palabra que Él mismo supo lo que es vivir en pobreza. Jesús no solamente habla porque leyó un libro, porque estaba haciendo una excursión como una misión, sino que Él sabe lo que es vivir en la pobreza. Y esto va en contra de algunas personas que predican la predicación de la prosperidad, de la sanidad o de la superfe, de que si somos hijos de Dios tenemos que vivir solamente en prosperidad. Porque ¿qué nos dice Mateo, por ejemplo, capítulo 8, versículo 20? Nos dice que en un momento después de este sermón del monte, algunos empezaron a decirle: Jesús, yo te voy a seguir. Y Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y al final, ¿se acuerdan? En la cruz Jesús termina prácticamente desnudo. Entonces Jesús no habla como una persona por encima de los demás. Jesús sabía lo que es vivir en pobreza. Tanto el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos describen el corazón de Dios. Esto no nos equivoquemos. El corazón de Dios lo vemos tanto en el Antiguo Testamento, que es la parte izquierda de nuestra Biblia, y la parte derecha, que es el Nuevo Testamento. Nos habla del amor de Dios, el corazón de Dios por los pobres. No nos equivoquemos. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús decirnos realmente? ¿Está diciendo Jesús que los pobres son más receptivos al Evangelio que los demás? ¿Será eso lo que Jesús está tratando de decir? Porque algunas personas han llegado a esa conclusión, pero yo no estoy completamente de acuerdo de que las personas pobres materialmente son más receptivas al Evangelio. No estoy de acuerdo con eso. Mi temor es que se ha llegado a idealizar por este sermón del monte de que las personas pobres materialmente sí son más receptibles al Evangelio. Pero si eso fuera verdad, entonces pasajes como Proverbios capítulo 3, versículo 9, y no lo vamos a ver ahí, pero usted, si quiere tomar nota, Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. El sabio de Proverbios nos dice: no me des pobreza ni riqueza, sino dame solo mi pan de cada día. Dice: de lo contrario, podría tener demasiado y te repudiaría y decir: ¿quién es el Señor? O puedo empobrecerme y robar y así deshonrar el nombre de Dios. Por lo tanto, los pobres y los ricos, cada uno tienen sus tentaciones únicas. Una condición que no proporciona necesariamente una ventaja sobre la otra. Porque algunos pueden endurecer su corazón a causa de los problemas por la pobreza, pero también algunos pueden adormecerse con falsa sensación de seguridad por las riquezas. Por lo tanto, la pobreza no nos hace automáticamente más receptibles al Evangelio, más receptibles a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir en cuanto a la pobreza? ¿Y quiénes son los que son bendecidos? ¿Los pobres físicamente? Es una buena pregunta para hacernos. Supongamos, y aquí les voy a poner en la pantalla, que tuviéramos que inventar un conjunto de bienaventuranzas para el siglo de este tiempo. Utilizamos las bienaventuranzas de Jesús, las bendiciones de Jesús, pero las comparemos con lo que puede decir la gente a nuestro alrededor en este tiempo. Por ejemplo, podemos decir: dichosos
O bienaventurados los ricos y famosos, porque siempre pueden conseguir un asiento en los mejores restaurantes. Bienaventurados, dichosos los guapos, porque aparecerán en la portada de la revista People, en español. Dichosos los que ocupan el primer lugar en la división. Bienaventurados, dichosos los que se mueven y sacuden, porque ellos harán un nombre por sí mismos. Dichosos los que reclaman sus derechos, porque no deben ser pasados por alto. Dichosos los que tienen buen estado físico, porque no les importa a los que lo vean en traje de baño. Dichosos los que llegan a la cima, porque pueden despreciar a todos los demás. Pero nosotros, si de verdad deberíamos de ser más inteligentes, dejaríamos de poner nuestro corazón en cosas pasajeras, en cosas que pensamos que nos pueden traer de verdad felicidad, que nos pueden hacer sentir dichosos, bendecidos, y empezaríamos a ponerlas en cosas que sí son duraderas, que es la bendición de Dios. Porque nos damos cuenta de que nada en este mundo ha podido traer la satisfacción, la plenitud que solamente podemos encontrar en Dios. Por lo tanto, me gusta lo que dice este autor, C.S. Lewis, que dice que nos damos cuenta que si no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer, no hay nada en este mundo que hasta ahora haya podido llenar ese vacío de nuestro corazón, por lo tanto eso nos tiene que llevar a la conclusión de que entonces fuimos creados para otro mundo. Entonces, ¿a dónde está la bendición? El primer punto que quiero compartir con ustedes es que en el reino de los cielos, menos es más cuando nos obliga a ver nuestra necesidad. Menos es más en el reino de los cielos cuando nos obliga a ver nuestra necesidad. Acuérdense, el contraste de lo que nuestro tiempo moderno nos dice que es una persona bendecida y qué nos dice Jesús en este sermón del monte de quién es una persona bendecida. Y ese primer pasaje vuelve y nos dice: bendecidos, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que descubren y viven el Evangelio son bendecidos. Aquellos que estamos llamados a soñar más grande y anhelar la vida que Dios tiene para nosotros. Dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay un comentario de un hermano que dice que la gracia humilla al ser humano sin devaluarlo y exalta al hombre sin inflarlo. La gracia, el favor de Dios, el don inmerecido de Dios, la gracia nos humilla, pero también nos exalta. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás atreveríamos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atreveríamos a pensar. Nos humilla a tal punto de que no nos lleva a tener baja autoestima, pero tampoco nos permite exaltarnos hasta el punto de que caemos en una alta autoestima o orgullo. Al contrario, nos mantiene centrados de que somos peor, pero a la misma vez somos más amados de lo que lo podemos imaginar. Pero qué manera de comenzar este sermón, Jesús. Bienaventurados, dichosos, bendecidos. Bendecidos son aquellos que son pobres en espíritu. Yo le apuesto, si pudiéramos apostar, le hago un desafío de que si usted le hiciera esa pregunta a 100 personas al azar, usted me puede describir una persona que es verdaderamente bendecida. Nadie le va a contestar con esa afirmación. Nadie le va a decir, una persona bendecida es una persona pobre en espíritu. Nadie imaginaría que ser pobre en espíritu, que una persona que es pobre en espíritu es una persona
que es bendecida. Todas las personas que usted muy posible le pregunte, la respuesta va a ser sí. Yo soy bendecido porque tengo buena salud. Yo soy bendecido porque tengo mucho éxito. Soy bendecido porque tengo muchos seguidores en las redes sociales. Soy bendecido porque tengo un buen auto. Soy bendecido porque tengo buena salud. Pero nadie le va a contestar de esa manera. Nadie le va a decir, yo soy bendecido porque soy pobre en espíritu. Nadie le va a decir, yo soy bendecido porque he reconocido que soy débil y por tanto necesito que alguien me ayude. Nadie. Quizás algunos de nosotros tal vez pensaríamos, hasta el día de hoy pensábamos, bueno, yo pensé que era bendecido porque todo me iba bien. Y no cabe duda que hay cierta verdad en eso, pero no necesariamente es lo que Jesús nos está enseñando en las bienaventuranzas, de que una persona bendecida, el prerequisito para ser una persona bendecida dentro del reino de Dios, primero nos dice, es ser una persona pobre en espíritu. Pero no necesariamente una persona pobre materialmente. Y esa es la diferencia. No es una persona que carezca de necesidades físicas, sino es una persona que reconoce que espiritualmente está en bancarrota. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué lo podemos ver? Aquí los estudiosos, que les llamamos comentaristas, nos enseñan en este mismo pasaje que esta parte de la Biblia, que es la parte derecha, es lo que se conoce como el Nuevo Testamento, se escribió en sus autógrafos, sus documentos originales, en un idioma muy antiguo que ya casi nadie lo habla, que es el griego común. Y es interesante lo que dicen, que la palabra que Jesús utiliza aquí para pobres es diferente a la que él usa, por ejemplo, cuando habla de la viuda. ¿Se acuerdan la viuda que da de lo que no tenía? Es diferente a la que Jesús usa aquí. La palabra que Jesús usa aquí para describir al pobre es la que usa cuando Lucas nos narra a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Dice que él se alimentaba de lo que caía de la mesa. Por lo tanto, nos deja saber Jesús que el pobre al cual él se está refiriendo aquí es una persona que está desesperada. Esas personas desesperadas porque no saben de a dónde va a venir su próximo alimento. O sea, que tienen que depender de la misericordia de otra persona para poder continuar viviendo. Jesús lo que está diciendo aquí en esa palabra es que es el mendigo. O sea, la palabra también se puede traducir mendigo o pobre. Pero aquí lo que utiliza Jesús o nos narra Mateo, es la persona que es un mendigo. Una persona que está desesperada porque ha reconocido de que está en bancarrota, que en sí mismo no tiene nada para ofrecerle a Dios. Lo único que tiene para ofrecerle a Dios es el pecado que necesita que Dios le perdone. Dice, esa persona es bendecida porque reconoce de que no tiene nada y que su solución no viene de sí mismo, sino que viene de afuera hacia adentro. Esa es la persona que puede ser entonces bendecida. Y primero que todo puede entrar al reino de los cielos. Por supuesto, porque es un contraste a nuestro tiempo moderno, porque la condición humana, nuestra condición humana, no piensa de esa manera. Nosotros inmediatamente pensamos que la condición del ser humano es bondadosa, es buena. Nadie dice eso. Es más, por eso existen filosofías como el humanismo, filosofías psicológicas. No estamos hablando en contra de la psicología, incluso esa es parte de mi preparación, es la psicología. Pero el humanismo, el existencialismo, el posmodernismo, eso es lo que enseña, que el ser humano no es malo, que es su alrededor, que es sus condiciones, que es su ambiente. Ese es el problema. Pero la Biblia enseña completamente lo contrario, que no, sí, influyen, es parte de, pero el problema más grande está aquí. El problema de nosotros soy yo. Mi problema no está allá afuera, mi problema está aquí. ¿O no es lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos
sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y es algo que tenemos que dejar claro. La gracia de Dios no es 50% Dios y el 50% nosotros. Tampoco es el 90% nosotros y Dios pone el 10 o 99% Dios y nosotros podemos poner 1%. No, es 100% Dios. Y solo entonces aquellos que abandonan por completo la idea de ser dignos ante Dios, dichosos, bendecidos, los pobres en espíritu, aquellos que abandonan por completo ser dignos ellos mismos, nosotros mismos, ante Dios, y que admiten su pobreza espiritual, esa bancarrota, son los que pueden ser bendecidos en Dios. Y esta bienaventuranza tiene una promesa para aquella persona. Y dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquellos que admiten la bancarrota espiritual son luego bendecidos porque se convierten en mendigos ante Dios. Y para esas personas, dice, para esas personas que reconocen el reino de los cielos es su herencia. Pero también el reino de los cielos es el reino de los cielos es más cuando nos impulsa a invocar a Cristo. En el reino de los cielos menos es más, pero cuando nos impulsa a invocar a Cristo. Otra ilustración para que podamos ver la idea que Jesús nos está pintando en esa pobreza espiritual es, no lo voy a poner ahí arriba, pero es Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 13. Es cuando se paran un pecador, un recaudador de impuestos y un maestro de la ley. Dice lo que nos dice Lucas, dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y se despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como esos recaudadores de impuestos. Dice, mira todo lo que yo hago, ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, dice el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Esa es la descripción de una persona que es pobre en espíritu. Esa es la descripción de una persona que es bendecida en el reino de los cielos, que es dichosa, verdaderamente bendecida, una persona que reconoce su pobreza espiritual. Y en este pasaje Jesús nos está dando aviso que cuando se trata de la economía, de la dinámica del reino de los cielos, los ricos y los pobres entran de la misma manera. En la economía del reino menos es más. Los únicos que entran son los que saben que no tienen nada. Solo cuando, y esto es como una idea central, solo cuando reconozco mi insuficiencia podré vivir en la vida abundante que Cristo ha logrado para mí. Solo cuando yo puedo reconocer mi insuficiencia voy a poder vivir en la vida abundante que Cristo ha logrado para mí. ¿A usted le gusta tomar nota? Tome nota de eso. Cuando yo reconozco mi insuficiencia, entonces voy a poder vivir en la vida abundante que Dios tiene para mí, que es esa vida bendecida, esa vida dichosa. Pero no solamente nos dice que es bendecido el pobre en espíritu, también nos dice que son bendecidos aquellos que lloran. ¿Y cuál es la promesa de ese pasaje? Porque serán consolados. Dichosos, otra vez, ¿quién? Usted le va a preguntar ahora en estos momentos, hacer una encuesta, decir, ¿quién es una persona bendecida? ¿Quién le va a decir que bendecidos son los que lloran? Nadie. Bendecidos son los que lamentan. Bendecidos son
los que lloran. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llorar? Yo pensé que llorar era malo. Yo pensé que llorar era demostrar debilidad. ¿No es eso lo que a veces se nos enseña? No, llorar es para las niñas, se decían, ¿no? Llorar es para los débiles. Y aquí Jesús nos dice que bendecido es llorar. Incluso la palabra, otra vez, en ese idioma antiguo, que no tenemos que saberlo, pero la palabra que se usa ahí se usa para describir también la agonía que sintieron los discípulos cuando Jesús murió en la cruz. Dice que esa misma palabra para describir ese sufrimiento. Dice, bendecidos son aquellos que lloran, los que sienten dolor, los que lamentan, los que lloran. ¿Pero por qué? Es la pregunta, ¿por qué llorar? ¿Por qué somos bendecidos? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esto nos enseña que la inmortalidad humana es la reacción directa de Dios al pecado humano. Es por eso que el pecado finalmente nos separa de Dios. Si usted lee Génesis del capítulo 3 en adelante, usted ve que cuando el ser humano se va apartando más y más y más de Dios, es como separarse usted de una máquina de oxígeno cuando usted depende del oxígeno las 24 horas al día. Es lo que vemos en la narrativa de la Biblia, que entre más uno se separa y se separa de Dios, más se va uno muriendo y muriendo y muriendo. Y es lo que nos dice Romanos capítulo 6. Por eso es que lamentamos, porque incoherente o inherente en la condición humana es la tendencia de negar las realidades. Nos negamos a pensar en cosas difíciles. Incluso a veces no queremos ni mencionar la muerte porque decimos, no, eso tal vez si lo digo, tal vez sucede. Si digo que hay dificultades, tal vez sucede. Por lo tanto, debemos negarlo o vivir en negación de que hay una realidad a nuestro alrededor. No tenemos que hacer eso. Incluso si usted ha leído el libro de Eclesiastés, nos dice, cuando habla de esa frase de que vivir bajo el sol, lo que nos deja saber es que una vida separada de Dios es absurdo. Dice que todo se vuelve absurdo. Nada bajo el sol es nuevo. Todo es absurdo. Y esa es la vida separada de Dios. Pero nos deja saber que este pasaje también de que nosotros no tenemos que negar la realidad. No tenemos que vivir o escoger vivir en la negación de lo que está alrededor. Porque el pecado ha afectado, el pecado ha dañado relaciones, el pecado ha traído división entre nosotros y Dios, entre nosotras, nuestro propio conocimiento de nosotros mismos, nuestras propias relaciones. Pero la solución no es negarlo. Por eso nos dice que son los que lloran, los que anhelan, los que tienen llanto, los que saben de que el mundo no está de la manera que debe de estar. Los que reconocen de que aunque el pecado ha afectado nuestras relaciones, en Dios tenemos una esperanza. Bendecidos son aquellos los que lamentan porque saben que algún día, como dice Apocalipsis 21, nuestras lágrimas serán limpiadas. No habrá más llanto, no habrá más dolor, pero también son aquellos que lloran porque saben de que sus heridas, aunque son duras, aunque son fuertes, no tienen que negar, no tienen que sentir vergüenza por sus heridas. Muchos de nosotros hemos tenido heridas, hemos sido heridos. Hemos experimentado traumas y no tenemos que negarlo, no tenemos que sentirnos avergonzados de esas heridas. Porque si usted recuerda como estudiamos la resurrección y la ascensión, una de las cosas hermosas de Jesús es que cuando Él le aparece a los discípulos y les muestra esas heridas, esas llagas, es una esperanza para nosotros. Porque Jesús no tuvo que decirle, miren, no hablemos de la muerte, no hablemos del sufrimiento, no hablemos.
del temor. No, 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 miren mis llagas, miren mis heridas. Pero mis heridas resultaron en la victoria para ustedes. Mis heridas fueron la victoria para usted y para mí. Y aunque las heridas que nosotros tengamos, podemos lamentar, podemos llorar por esos traumas que nos duelen, que nos han dañado, personas que nos han afectado, pero no tenemos que sentir vergüenza de esas heridas. No tenemos que sentir temor. Podemos llevárselas a Dios, porque aunque nuestra herida es grande y no justificamos la manera que llegaron esas heridas a nuestras vidas, la gracia de Dios es mayor. La gracia para restaurar y para redimir esa herida que ha causado alguna persona en tu vida es mucho más grande que esa herida. Y Dios eso mismo lo ha redimido, está restaurando para tu bien y para su gloria. Y por eso es bendecido, bienaventurado aquel que puede llorar, que puede lamentar. Y por último nos dice que bienaventurados, dichosos son los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Otra vez, ¿quién va a decir? Bendecido es una persona humilde, porque esa persona va a heredar la tierra. Nadie. Porque ¿qué es lo que nosotros sabemos como humildad? A veces lo identificamos con una persona que es pobre monetariamente, pero no necesariamente una persona que es pobre materialmente es una persona humilde, porque puede ser una persona que tenga poco, pero también es una persona que está llena de orgullo en su corazón. Por lo tanto, no es una persona que carece de cosas materiales, pero es una persona que reconoce su bancarrota, que lamenta, que llora por eso, pero que es humilde. ¿Pero qué es una persona humilde? Más adelante Jesús nos diría en el versículo 6, y ahí podemos seguir leyendo el pasaje, y vamos terminando, dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y ahí está como el pasaje, este pasaje el que alrededor de todo el sermón del monte va a girar. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Y el orgullo, ¿cómo viene? ¿Cómo surge el orgullo en el ser humano? Es lo que se llama el ego, ¿verdad? El egocentrismo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corintios, lo dice de una manera interesante. Él dice que a mí no me importa lo que piensen ellos. Algunos decían, no, yo soy discípulo de Apolo, nosotros de Pedro y nosotros de Pablo. Él decía, no me importa porque a mí no me pueden juzgar ustedes, pero yo tampoco me juzgo yo mismo. Porque hay alguien que ya ha dado un veredicto y él es el que me puede juzgar. Por lo tanto, yo no pienso tanto en mí, ni tampoco pienso poco de mí. Ya, baja tu estima, alta autoestima. Él dice, no, yo dejo de pensar en mí por completo. Entonces, la persona humilde es la persona no que piensa muy poco de sí mismo, ni mucho de sí mismo, sino que deja de pensar en sí mismo por completo, porque hay alguien que ya ha dado el veredicto final. ¿Y el veredicto final cuál es? ¿Quién ha dado el veredicto final? Si usted se pone a pensar por un momento, el budismo, el islam, cualquier otra religión que usted quiera pensar, el veredicto viene después del desempeño, ¿verdad? En todas nuestras relaciones horizontales. Yo soy aceptado de acuerdo a mi desempeño, pero en la gracia, el Evangelio nos dice que el veredicto vino ya, por lo tanto ahora viene mi desempeño. Mi desempeño no me da un veredicto, mi veredicto impulsa mi desempeño, y el veredicto ya lo ha dado aquel que no solamente es el amante de mi alma, sino es el juez, pero también es el abogado defensor
y el fiscal estatal. ¿Por qué? Porque él no solamente se sienta en la silla del tribunal y dice, mira, Diego, Bruno, tu deuda ha sido pagada, ya tú no tienes deuda. No, al contrario, no solamente te cancela la deuda, pero dice, ahora te doy crédito, ahora te doy mi justicia, porque ahora él vive la vida perfecta, él cumple toda la ley, él muere y él resucita. Y ahora su justicia, su perfección es lo que dice el versículo 6. Aquellos que tienen sed y hambre de una justicia, pero no justicia propia, sino una justicia ajena. Y es la justicia de Jesús la única que puede darnos la satisfacción. Y aquellos que reciben esa justicia, una justicia ajena del juez, pero que también es el fiscal, pero también es el abogado defensor y es el amante de nuestra alma, se sienta y dice, tu deuda ha sido pagada, Bruno, John, Vivian, ya tú no debes nada, pero encima de eso te voy a dar crédito, te voy a dar mi justicia, mi perfección, para que tú te veas, para que Dios te vea como un hombre, una mujer perfecta, ahora siendo santificada, pero perfecta a los ojos de Dios. Y cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, tú lamentas, tú lloras, tú deseas esa justicia, entonces dice el Sermón del Monte, dice la bienaventuranza, entonces eres una persona bendecida, eres una persona dichosa. Dichosos aquellos los que tienen sed de justicia, pero hemos recibido una justicia ajena y ahora, como el veredicto ya ha sido dado, entonces somos compasivos, somos pacificadores, somos reconciliadores, somos personas que buscamos hacer el bien, somos personas que ahora podemos ir y perdonar, somos personas que ahora no tenemos que buscar siempre ser el que tiene la última palabra. ¿Usted se imagina si eso lo podemos llevar a nuestra relación con nuestros esposos, esposas, hijos, compañeros de trabajo? Que yo, como ya tengo a uno que ha dado el veredicto y que dice que estoy perfecto, que estoy correcto, yo puedo dejar de ganar esta pelea. Yo me puedo quedar callado y no tengo siempre que tener la razón. Yo puedo vivir sin estar preocupado por lo que dicen los demás. Yo puedo quedarme callado y recibir crítica y no inmediatamente defenderme, porque ya hay uno que ha dado el veredicto y el veredicto final dice que soy un hijo amado, un hijo aceptado, un hijo incondicionalmente conocido por el Creador del universo. Y ahora entonces yo sí puedo ser un pacificador. Ahora yo sí puedo perdonar, incluso a aquellos que en algún momento, como a Jesús, lo acusaron falsamente. Yo tenía una foto ahí, porque eso y eso es lo último que quería compartir. Cuando uno ha experimentado esa justicia ajena, cuando uno ha reconocido que usted es pobre en espíritu, cuando usted lamenta, usted llora. En esta ocasión, este muchacho, creo que lo compartimos una vez, esa mujer era una policía, incorrectamente entró al apartamento del hermano de este muchacho y le disparó, un muchacho de la raza negra. Y cuando ya iba a ser sentenciada la muchacha, él tuvo un momento para decir unas palabras. Increíble lo que él dijo. Él dijo, yo no te voy a recomendar de que te pudras en la carne como todas las demás personas lo están haciendo. Yo sé lo que mi hermano hubiera dicho, es que él quiere que tú te entregues a Jesús, que tú conozcas a Jesús, que le entregues tu corazón a Jesús. Yo no te odio, yo te perdono. Es más, le dijo, déjame darte un abrazo. Y casi no se lo dejan dar, pero le dio un abrazo. La justicia vino, ella está presa, pero el perdón él se lo pudo otorgar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pudo perdonar? Porque él ha sido perdonado, pasado, presente y futuro. Y la deuda que él nunca hubiera pagado, él se la pudo otorgar a ella, un perdón. Y por eso dice el pasaje que nosotros vamos a ser perseguidos. Porque ¿qué le pasó a él? Comentarios, ¿cómo tú puedes perdonar a una persona así? Le hablaron mal, su familia, lo criticaron hasta el día de hoy. ¿Por qué?
porque bienaventurados son los que buscan la paz, porque ellos van a ser perseguidos, porque nuestra cultura no lo ve de esa manera. ¿Qué tal si hoy Dios nos está llamando a perdonar a alguien que nos ha causado heridas en el pasado, que a la cual no tenemos que tenerle vergüenza ni temor, que quizás hemos sido incorrectamente, falsamente acusados, y Dios nos está llamando, nos está diciendo hoy, porque ya yo el veredicto te lo di, mi justicia que te satisface, tú puedes entregarle el perdón, la reconciliación a otra persona en esta misma semana. Oremos. Amado Padre, gracias por recordarnos que somos rápidos para conformarnos con las cosas que normalmente pensamos que nos pueden dar de verdad felicidad pasajera, pero nos damos cuenta que no fuimos creados para este mundo. Y tú nos llamas a ser bendecidos, a ser dichosos, bienaventurados. Oh Dios, que hoy tú puedas transformar la imagen en nuestra mente de qué significa ser una persona bendecida. Que si alguno de nosotros en este momento pensaba de que ser bendecido es una persona fuerte y una persona que siempre tiene la última palabra, ¿cómo hoy pudimos entender de que en el reino los débiles y los que no tienen que tener la última palabra son bendecidos? Los que lloran, los que tienen deseo, hambre y sed de esa justicia ajena. Y como ahora hemos recibido una justicia ajena, podemos concederla a aquellos que normalmente pensamos que no lo merecen, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y impúlsanos, Señor, a vivir en sumisión a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente le queremos dar la gracia por haberse unido a nuestra misión de conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la revelación de Dios. Podemos conocerlo, ser equipados, capacitados para darlo a conocer. Y su palabra a través de su Espíritu nos ayuda a vivir vidas en servicio a Él. Si de alguna manera la palabra de Dios le ha sido de bendición, ha removido algo en su ser, no deje de conectarse con nosotros. En nuestra página de internet, sunlightchurch.com, usted puede saber más sobre nuestro ministerio y puede unirse a nosotros, a la misión de Dios. Puede unirse a lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. La iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. También déjenos comentarios, no deje de conectarse con nosotros. Si necesita que oremos por usted a través de nuestras páginas de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. Y quiero dejarle con esta bendición que dice Judas 24, que al único Dios, nuestro Salvador, quien puede guardarlos para que no caigan y presentarlos sin mancha, sin tacha, ante su gloriosa presencia, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Vayan en paz a servir y amar a Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por unirse con nosotros. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Que Dios los bendiga.